Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este martes 21 de junio ya está conmigo Eduardo Escobar, abogado y miembro del Movimiento Acción Ciudadana, y hablaremos un poco de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Eduardo, bienvenido a Informa TVX. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias a ti, Eduardo, por acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar esta mediodía junto a Eduardo Escobar. El Movimiento Acción Ciudadana solicitó al Tribunal Supremo Electoral que los partidos políticos brindaran un informe de rendición de cuentas y el listado de sus donantes. El 15 de junio fue la fecha límite que había definido el Tribunal Supremo Electoral para la entrega de la información y los partidos no brindaron lo requerido por el organismo electoral. El financiamiento de los partidos políticos es una variable importante, no solo por asuntos de transparencia, sino de Contraloría Ciudadana para conocer el origen de los montos recibidos. Para eso entonces vamos a platicar sobre el tema con Eduardo Escobar, abogado y miembro del Movimiento Acción Ciudadana. Eduardo, para iniciar la entrevista, y creo que es importante hacer una recapitulación para nuestros amigos y amigas de la audiencia que tal vez tienen un primer acercamiento con el tema, ¿podrías resumirnos de manera muy concreta cuál ha sido el proceso que el Movimiento Acción Ciudadana ha realizado para solicitar información de los donantes de los partidos políticos? Bueno, luego de que la Sala de lo Constitucional en su sentencia 43-2003 estableciera que los ciudadanos tenemos el derecho de acceder a la información financiera de los partidos políticos, la Asamblea Legislativa reformó la ley y estableció un procedimiento de acceso a la información en la ley de partidos políticos. En ese sentido, Acción Ciudadana, en febrero de este año, tratando de ver cómo estaba la aplicación de la ley, cómo se aplicaba, cómo tutelaba el Tribunal Electoral el derecho de acceso a la información y qué respuesta tenían los partidos, procedimos a solicitar esta información a los 5 partidos políticos con representación legislativa. Obviamente, dentro de un contexto de un ejercicio de transparencia que los ciudadanos queremos hacer que los partidos entren en esa dinámica. Entonces, los partidos políticos, los 5, denegaron la información bajo diferentes argumentos, que creo que no es el momento de mencionarlos, pero fueron argumentos no atendibles que posteriormente hicimos del conocimiento del Tribunal Electoral, porque la ley establece que es el Tribunal Electoral quien tiene que determinar si se entrega o no la información que se solicitó. Entonces, el Tribunal aceptó las denuncias, iniciaron los procesos contra los partidos políticos, contra los 5, y el Tribunal sentenció en los 5 casos ordenando que se nos entregara cierta información financiera a los partidos políticos. Y que la fecha límite fue el 15 de junio. Después, y hasta el momento, ¿qué pasó, Eduardo? Después de las sentencias se tenía un plazo para presentar los recursos de revisión que establece la ley de partidos políticos y luego que el tribunal resolvió esos recursos confirmando las sentencias, porque nosotros impugnamos esas sentencias porque tenían una serie de vacíos, tenían los partidos políticos 10 días hábiles para presentar, para entregarnos la información. En este periodo de tiempo que vencía el 15 de junio, los partidos GANA, PCN y PDC nos entregaron la información en los términos que el tribunal determinó. Obviamente no estamos conformes con esa entrega de información, pero al menos cumplieron con lo que la sentencia del tribunal establecía. Pero tenemos a los partidos Arena y FMLN que llegó el 15 de junio y nos entregaron una especie de nota donde no nos proporcionaba la identidad de los donantes. El caso del partido Arenas nos pidió 10 días más para tabular la información que tenían. Y en el caso del partido FMLN, pues no nos entregó, más allá de un estado de resultados, no nos entregó ningún dato sobre financistas ni nos pedía algún plazo extra para entregarlo. Entonces así está en este momento el estado de las cosas. Me comentabas antes de entrar al aire de que ya el Movimiento de Acción Ciudadana tiene previsto otras actividades. Contanos a qué se refiere. Bueno, en este momento tenemos ya concluido el frente ante el Tribunal Electoral. Ya concluimos esta instancia. Nosotros tenemos también abierta la instancia del Instituto de Acceso a la Información porque al Ministerio de Hacienda se le solicitó el listado de donantes que los partidos reportan. Porque los partidos reportan, porque la donación es exenta de impuestos, entonces reportan esta donación. El Ministerio de Hacienda dijo de que no se nos podía entregar esa información porque tenía secreto fiscal y que por lo tanto pues no podíamos acceder. Nosotros apelamos esta decisión ante el Instituto de Acceso a la Información y el Instituto admitió la apelación y está en trámite en este momento. Y vamos a abrir un nuevo frente en este esfuerzo ante la Sala de lo Constitucional
El día jueves vamos a presentar 5 demandas de amparo contra los 5 partidos políticos y contra el Tribunal Supremo Electoral por denegar el acceso a la información financiera de cada uno de ellos. Entonces vamos a abrir esta nueva ruta, vamos a ver si la Sala de lo Constitucional admite las demandas y le da trámite que manda la ley. Uno de los elementos que me gustaría ahora platicar, Eduardo, es los criterios o las razones que argumentaron los partidos políticos, en este caso Arena y el FMLN, para no brindarles la información que ustedes estaban solicitando. En el caso del FMLN se alega de que esto conduciría a violentar derechos constitucionales. En el caso de notificar o poner ante la opinión pública los nombres de las personas que brindaron aportes económicos al partido. ¿Esto es válido o no para Acción Ciudadana? Los partidos políticos en general, pero sobre todo Arena y el FMLN, alegaron que esto era contrario precisamente al derecho de autodeterminación informativa de los ciudadanos porque se iba a revelar su preferencia política bajo el entendido de que al donar yo estoy profesando una ideología y por eso estoy donando. Eso dijeron. Otro de los argumentos era que los donantes ya no iban a querer aportar a los partidos al hacer público quiénes son los que donan. Otro de los argumentos que respaldó el Tribunal Electoral fue el que se revelan las estrategias políticas de los partidos políticos, ¿verdad? O sea, estrategias electorales, perdón. Obviamente, a la luz del derecho de acceso a la información, que está reconocido constitucionalmente, estas alegaciones de los partidos políticos carecen de un fundamento, si se quiere, básico. Y en este caso es el que los entes que ejercen poder posteriormente, en un contexto de democracia representativa, están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía. O sea, no podemos en democracia representativa omitir el hecho de esta obligación de rendir cuentas, omitir el hecho de que ellos hagan público quienes están financiando a sus instituciones políticas. Entonces, obviamente esas razones no son atendibles y en parte por eso es que se presentan estas demandas de amparo. ¿Por qué tanta resistencia, Eduardo? ¿Por qué agotar tantas instancias para los partidos políticos no brindar esta información? ¿Cuáles son las sospechas que ustedes tienen de alargar todo este proceso? Bueno, en primer lugar hay que señalar que revelar los donantes lo que implica es revelar la relación entre el dinero y la política. O sea, se revela esa relación, qué influencia tienen ciertos grupos de poder, tanto lícitos o ilícitos, sobre los partidos políticos, sobre los candidatos y después sobre los funcionarios públicos. Entonces, esa relación que obviamente muchas veces esconde actos de corrupción, muchas veces esconde conflictos de intereses, muchas veces esconde malos manejos en la gestión pública. Evidentemente es las razones por las cuales los partidos se resisten a revelar esa información. En este caso, obviamente, y siempre que tengo la oportunidad, hago la comparación con el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, la CICIG ha destapado una corrupción dentro de las instituciones estatales que se originó en el financiamiento de los partidos políticos. O sea, había un mecanismo perverso de financiamiento que al final significaba corrupción, conflictos de intereses y una mala gestión gubernamental, porque creo yo que también hay que señalarle a la audiencia que este tema no está relacionado exclusivamente con la materia electoral, o sea, no es exclusivo de las elecciones. Estamos hablando de que por medio del financiamiento se pueden tomar las instituciones diferentes grupos de poder y ponerlas en función de sus intereses. Y repito, el caso de Guatemala es fundamental y tiene que ser nuestro espejo para no caer en esas situaciones, o tal vez ya estamos, pero hay que revelar estas situaciones. La investigación de estos temas suelen ser muy opacos, Eduardo, porque los partidos políticos reniegan a brindar información de sus montos, no solo en procesos de campañas electorales, también en periodos no electorales, y eso no permite también de otras instituciones, organizaciones, tener datos o información más fidedigna de lo que realmente se mueve a nivel económico en los partidos políticos. Yo recuerdo una investigación de Funde, creo que fue 2008-2009 para la campaña presidencial 2009, que se hablan de cantidades millonarias. No estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de millones de dólares, pero muchas preguntas vienen. ¿Quiénes son los que patrocinan? ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Se da la pauta para actividades ilícitas? ¿Y por qué la deficiencia en investigación ante los partidos y su renuencia? Es que creo yo que aquí hay que enfocarnos que
de lo que estamos hablando acá, del financiamiento de la política, se enmarca dentro del sistema de financiamiento de la política. Y este sistema tiene una serie de elementos, tiene el elemento de publicidad, el elemento de control, el elemento de sanciones y el elemento de límites. Nosotros estamos en este momento abordando el tema de la publicidad, o sea, que sea público, que rindan cuenta a los partidos, que se muestre quiénes son sus financistas, pero también está vinculado al elemento de control, que compete al Tribunal Electoral ejercer. En este momento el Tribunal Electoral, ya sea por falta de recursos, por falta de voluntad o por todavía no madurez institucional, no está ejerciendo un control efectivo sobre las finanzas de los partidos. Nosotros no sabemos si los partidos llevan doble contabilidad, no sabemos si están recibiendo donaciones que la ley prohíbe, no sabemos si se están excediendo los límites de financiamiento, o sea, no tenemos ese control, o incluso no sabemos si lo que está reportando al Tribunal Electoral es conforme a la realidad. O sea, nosotros por eso hemos solicitado el informe al Ministerio de Hacienda de los donantes, para ver si lo que el tribunal ordenó que se nos entregaran de los donantes a los partidos coincide con lo que han reportado. O sea, entonces, estamos en este momento ante una situación de que no tenemos el control financiero sobre fondos que reciben los partidos. No sabemos si hay grupos ilegales financiando a partidos políticos. Y digo, no sabemos porque no tenemos todavía, al menos nosotros en nuestras manos, evidencias de eso, pero nosotros podemos ver en diferentes medios de comunicación candidatos, alcaldes, diputados que han sido detenidos y procesados por vínculos con el narcotráfico. Entonces, esta realidad que tenemos sobre la política y su financiamiento todavía es incipiente en El Salvador, o sea, la investigación sobre cómo se financian los partidos y cómo gastan ese dinero. Tenemos que hacer una pausa, Eduardo. Me gustaría que en el siguiente bloque de la entrevista platiquemos un poco sobre si las reglas del juego, si las leyes, los marcos normativos permiten este ejercicio de rendición de cuentas e indagación o lo pueden bloquear. Eso creo que es un aspecto importante, y cómo la ciudadanía puede ejercer contraloría y presión a los partidos políticos, a los mismos partidos políticos, para sanear sus finanzas, si te parece. En esta oportunidad estamos platicando con Eduardo Escobar, abogado y miembro del Movimiento Acción Ciudadana, sobre la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este martes 21 de junio, Eduardo Escobar, abogado y miembro del Movimiento Acción Ciudadana, nos platica sobre la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Quiero retomar una idea que traíamos del bloque anterior, Eduardo, algunos partidos políticos les brindaron cierta información a ustedes. De esa información, ¿cuáles son algunos de los hallazgos o ustedes donde harían las énfasis? Bueno, en primer lugar, creo yo que hay que señalar que los partidos políticos están recurriendo a un financiamiento de sus militantes que son empleados públicos. O sea, y esto, alguien me va a decir, bueno, no es novedad. Obviamente no es novedad, pero mucho del financiamiento que hasta el momento se nos ha revelado proviene de empleados de la Asamblea Legislativa, de municipalidades, donde dan su aportación económica a los partidos. Esto, si se quiere, el problema con eso es que ya el criterio de contratación de personal en las instituciones públicas ya no es el mérito, ya no es la necesidad institucional, sino que es la necesidad de los partidos de tener militantes dentro de las instituciones y así, de alguna otra manera, financiarse sus actividades. Entonces, ese es, si se quiere, uno de los primeros hallazgos que se han encontrado. Otro es que hay empresas o personas que diferentes medios de comunicación han vinculado con actos de corrupción, con narcotráfico, con otras actividades ilícitas, y eso está ahí en la información, donde se ha revelado algunas empresas que han sido señaladas de este tipo de hechos. Entonces, el punto acá es que ya tenemos algunas evidencias con esta información que se nos ha revelado sobre que hay personas y empresas, personas jurídicas que tienen de alguna otra manera alguna dudosa reputación porque se les ha implicado con algún tipo de hecho delictivo, que están financiando a los partidos políticos. Entonces eso creo yo que hay que ponerle suma atención y a esto hay que agregarle que todavía no sabemos en qué gastan los partidos el dinero. No sabemos si están financiando actos ilícitos con el dinero de campaña. No sabemos si están gastando todo el dinero que les damos de nuestros impuestos por medio de la deuda política, si lo están gastando todo, o si parte se está quedando en otras instancias que no deben de ser
o sea, y no se está utilizando el dinero para la campaña. Entonces, creo yo que, completando con lo que preguntabas, hay todavía una serie de opacidad en el tema del financiamiento de los partidos. Como Movimiento Acción Ciudadana, ¿están valorando en algún momento una conferencia de prensa o alguna mención de esas empresas? ¿Se puede saber por qué lo mencionan? Para que la gente tenga este vínculo de si hay patrocinadores, empresarios, a ciertos políticos y obviamente hacer la asociación lógica, quienes representan sus intereses. Bueno, hay dos mecanismos o tres. Nos pueden escribir en las redes sociales y nosotros les hacemos llegar la información. Eso no es problema, nosotros tenemos la información y es pública. El segundo aspecto es el que tiene que ver con que estamos ya preparando nuestra página web para tener a disposición de toda la población que así lo requiera la información. Y la tercera vía es que los invito, y no es hacer propaganda, pero en el Faro han hecho un reportaje extenso sobre el tema del financiamiento y ahí está también disponible la información. También está una línea del tiempo de todo lo que se ha realizado en este tema. Entonces ahí está la información disponible para que quien quiera la pueda revisar y pueda constatar quiénes son los financistas de los partidos. Eduardo, ahora hay otro aspecto que me gustaría que platiquemos. ¿Consideras tú que el marco normativo, pensemos específicamente en la ley de los partidos políticos, genera los candados o mucha generalidad para no obligar a los partidos políticos a brindar información con precisión de sus donantes? Es decir, la ley de partidos políticos y su diseño promueve a que los partidos no brinden información o se queden con montos y con datos muy genéricos, que puede ser cualquier monto, pero no tenemos el detalle a granel de quiénes son sus patrocinadores en concreto. Yo creo que la ley de partidos tiene algunos vacíos. Por ejemplo, la ley, y que obviamente estos vacíos no tendrían que ser un impedimento para acceder a esa información. O sea, eso creo yo que en una interpretación de la ley finalista tendría que también considerarse esa información como la que se tiene que proporcionar. Por ejemplo, la ley no dice qué tipo de donación, no permite o no establece que los ciudadanos tenemos acceso a la información sobre qué tipo de donación se ha dado, por ejemplo, ni la fecha en que fue otorgada. Esos datos no los consigna la ley, pero obviamente son parte de la información que se tiene que poner a disposición. O sea, la ley lo que establece son mínimos de información. También la ley es muy escueta en el tema de rendición de cuentas. O sea, solo se menciona uso y destino de los fondos, pero no establece obligaciones puntuales de los partidos como proporcionar información sobre contratos, con qué empresas se hicieron, en qué rubros se hicieron, etcétera, etcétera. Y también la ley tiene, insisto, aunque no esté regulado, no quiere decir que no se pueda realizar, pero el tribunal, amparado en la ley, dice de que solo se limita a recibir y a verificar que se cumplan las obligaciones de transparencia, pero no verifica, por ejemplo, si los partidos están llevando doble contabilidad, no verifica si los partidos están recibiendo donaciones de las personas que están excluidas que puedan donar. O sea, eso no lo está haciendo el tribunal, amparado en que la ley no le da esas facultades. Entonces, evidentemente, la ley tiene una serie de vacíos que podemos mencionar otros. La ley no prohíbe expresamente que una persona o una empresa pueda pagar propaganda a un candidato en particular. Y esto obviamente no lo va a reportar al partido, porque nunca entró al partido, sino que fue el particular el que compró un espacio o tantos comerciales en X televisora para un candidato. Entonces, ahí se puede filtrar financistas ilícitos en esos casos, y la ley no lo tiene así regulado. Eduardo, ¿consideras tú, me has hecho mención en varios momentos al rol del Tribunal Supremo Electoral, ¿consideras que el rol del Tribunal Supremo Electoral ha sido muy flojo en este tipo de temas o no tiene las competencias suficientes para meterse a profundidad en la investigación de esto o es una responsabilidad de otras instituciones del Estado salvadoreño? Yo creo que el tribunal en algunos aspectos sí ha ejercido su función jurisdiccional como lo manda la ley y en otros no. O sea, ha tenido una actuación ambivalente en algunos casos y por ejemplo, en el tema de los financistas de los partidos, solo habilitó que se nos entregue la información a partir de febrero de 2015. Solo esa información es irrestricta, pero la información que tiene que ver con financistas anteriores a febrero de 2015, esa no podemos acceder bajo un argumento de seguridad jurídica que el tribunal ha expresado en las sentencias. Con eso no estamos de acuerdo, pero igual es importante de alguna otra manera que el tribunal, a pesar de ser tan
poca la sentencia, sí ha habilitado, sí ha reconocido que los ciudadanos tenemos que acceder a esa información y que los partidos no pueden denegarla arbitrariamente. Evidentemente, vuelvo a decir, esto tiene que ver con falta de voluntad del Tribunal Electoral, porque hay declaraciones públicas de magistrados del tribunal donde dicen de que hay que proteger la identidad de los donantes, y eso está en los medios de comunicación. Entonces es una falta de voluntad por el tema de transparencia. Y obviamente también se involucra una falta de recursos. El tribunal no tiene una unidad específica que trate el tema financiero de los partidos, no lo tiene. O sea, no tiene ese elemento de control, sino que es el organismo colegiado con el apoyo de financiero y jurisdiccional del tribunal que se encargan de verificar este tema, pero no tienen personal expresamente destinado a este fin. Y obviamente también tenemos, junto con la voluntad y la falta de recursos, el tema de la madurez institucional. O sea, el tribunal todavía no ha entendido, los magistrados no han entendido que ellos están en función de tutelar la democracia como, entendida como el ciudadano al centro de la democracia. O sea, no están para tutelar los intereses de los partidos políticos, y entonces obviamente eso es, todavía esa institución está en función de tutelar intereses de partidos y no de los ciudadanos. Pensemos desde otra cancha, Eduardo, desde la cancha de los partidos políticos. Ayer estuvo con nosotros en el espacio de entrevista el diputado Norman Quijano, y ante la pregunta del tema del financiamiento en los partidos, él lo que nos mencionaba es la aplicación de la ley de partidos políticos desde su entrada en vigencia, no hablar de retroactividad, es decir, sucesos previos al surgimiento de la ley de partidos políticos, sino desde la ley en adelante. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, creo yo que hay que señalar que el acceder a la información financiera de los partidos es ejercicio del derecho de acceso a la información, que deriva de la libertad de expresión, derecho que está reconocido desde la Constitución, desde el 83 en la Constitución de la República. O sea, ese derecho está. Entonces, partiendo de que el derecho está reconocido, no necesitamos los ciudadanos una regulación legal para ejercerlo, para que sea oponible ante cualquier institución, ante cualquier instancia. O sea, el derecho está. Ahora, alguien me puede decir, pero no estaba la obligación expresa para los partidos. Y aquí retomo las palabras que mencioné hace un momento. En democracia, aquellos que fueron candidatos y que luego acceden a ejercer poder, tienen que rendir cuentas de cómo fueron financiados y de cómo gastaron ese dinero. O sea, sí está la obligación, aunque no había en la ley de los partidos políticos normativa vigente que dijera tienen que entregar la información. O sea, pero sí estaba la obligación, porque es el principio de rendición de cuentas, un principio fundamental de la democracia representativa, y tenemos el derecho de acceso a la información de los ciudadanos que está vigente en nuestra Constitución. Entonces, por lo tanto, ese tipo de argumentos no tienen un sustento desde nuestro punto de vista. Eduardo, otra de las ideas que me gustaría que platicamos es cómo se integran otras instituciones del sistema político salvadoreño para el seguimiento del financiamiento de los partidos políticos. Hemos hablado de la preponderancia del Tribunal Supremo Electoral, pero pienso en el caso de Arena y los fondos que recibió de Taiwán, y eso implica la participación directa de instancias como el Ministerio Público, la Fiscalía en la investigación. A lo que voy, ¿ves? ¿Qué tanto pueden estar involucradas otras instancias como parte de sus obligaciones la investigación de la ruta de los fondos que obtienen los partidos políticos, pensando en algunos casos que son patrocinios internacionales? Digamos, la participación de la Fiscalía estará en función de que se detecte algún financiamiento ilegal o algún cometimiento de algún delito con motivo de la campaña electoral y de los fondos que se recibe, ¿verdad? O sea, que sea lavado de dinero, por ejemplo. Ahí, en ese caso, la Fiscalía tiene que intervenir. Pero yo me quiero referir a otras instancias que participan o que tienen alguna, como tú lo decías, alguna participación en el tema del control del financiamiento. En este caso, la Corte de Cuentas de la República. Solicité información a la Corte de Cuentas de que si tenía algún examen especial, algún informe, alguna auditoría a la deuda política que han manejado los partidos desde el 83, y me encuentro con que solo hay 3 informes especiales sobre la deuda política. Desde el 83 solo hay 3 informes especiales de deuda política, y estos informes no auditan en realidad el uso de los fondos, porque esa es la función de la Corte de Cuentas, auditar el uso de los fondos. Esos informes que tiene la Corte de Cuentas y que tenemos en nuestro poder, lo único que detallan es el monto que le correspondía a cada partido político, y si fue entregado por el Ministerio de Hacienda, y si al final
los partidos reintegraron lo que tenían que reintegrar. Básicamente un procedimiento. Simplemente, o sea, no había una auditoría de los fondos, porque repito, ¿cómo sabemos que los partidos utilizan todos los fondos públicos en campaña? No tenemos ese dato, porque tendría que rendir un informe a la Corte de Cuentas de cómo utilizó esos fondos para que la Corte de Cuentas emita reparos por si hay algún vacío o de por utilizado los fondos en forma legal. Entonces, en este caso, la Corte de Cuentas en esos momentos que te menciono, hacía ese tipo de auditorías. Vamos a esperar, porque se nos dijo de que a partir de junio de este año iba a comenzar el proceso de verificación de la deuda política. Vamos a ver en qué términos lo hace. Si lo hace a la antigua usanza de solo decir cuánto le correspondía a cada partido y si se le entregó, o si hay una deuda pendiente de los partidos, o si va a entrar a auditar el uso de esos fondos públicos. Entonces, ese es un elemento importante que hay que ponerle atención. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía gracias, para hablar del financiamiento de partidos. No, un gusto, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Eduardo Escobar, abogado y miembro del movimiento Acción Ciudadana. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TV. Y volvemos en instantes.